Muchas veces cuando estamos construyendo un modelo de Machine Learning y queremos lograr las mejores predicciones posibles, debemos garantizar que alimentamos el modelo con los datos más adecuados. Y una manera de lograr esto es llevando a cabo un proceso que se conoce como la selección de características o el Feature Selection, que es un conjunto de métodos que, como su nombre lo indica, consisten en encontrar las variables más relevantes de nuestro set de datos para luego presentárselas al modelo buscando lograr las mejores predicciones posibles. Así que en este video vamos a ver qué es la selección de características, por qué resulta necesaria, en qué situaciones la podemos utilizar y cuándo no, y una introducción a los principales métodos de selección de características disponibles al momento de construir un modelo de Machine Learning. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos entendiendo qué son las características, y para entender este concepto de las características partimos de que el set de datos que estamos utilizando es un set de datos en formato tabular. Estos datos en formato tabular también se conocen como datos estructurados. Entonces, cuando tenemos una tabla de datos, usualmente están organizados de la siguiente manera. Las filas son como tal los registros o cada uno de los datos que queremos procesar, mientras que las columnas son lo que conocemos como las características, son como los elementos de cada uno de los datos que contienen la información más relevante. Entonces las características esencialmente son las columnas de ese set de datos, y en este caso lo que estamos viendo entonces es que tenemos 6 diferentes columnas de la A a la F, es decir, 6 diferentes características o variables. Y esas variables pueden representar diferentes cosas. Por ejemplo, si estamos construyendo un modelo predictivo, un modelo de Machine Learning para una entidad financiera, por ejemplo, cada columna puede contener información específica de cada uno de los clientes. Entonces, una primera columna puede ser la edad, otra el nivel de ingresos, otra el nivel de deuda, otra el valor de la hipoteca, etcétera, etcétera. Así que dependiendo del problema, las características representarán diferentes variables de los datos que estamos adquiriendo. Así que teniendo claro qué son las características, ya podemos entender qué es el proceso de selección de características. En esencia, si volvemos a nuestro set de datos tabular, donde teníamos 6 columnas o 6 variables o 6 características, pues lo que podemos decir es que el proceso de selección de características es un método que nos permite reducir la cantidad de características que le vamos a presentar al modelo. Así que si partimos de estas 6 características de la A a la F, ese proceso de selección de características nos permitiría, por ejemplo, elegir las 3 más relevantes. No necesariamente tienen que ser 3, pero lo que buscamos es presentarle un menor número de características, las que consideremos o las que podamos determinar que tienen el mayor impacto al momento de generar las mejores predicciones posibles. Supongamos que son 3 características, entonces de esas 6 originales tomamos las características E, C y B, las más relevantes, tras ese proceso de selección de características, y con ese número reducido de características entrenamos entonces el modelo de Machine Learning. Esa es la idea básica de la selección de características. Muy bien, ya tenemos claro qué son las características, qué es el proceso de selección de características, pero en este punto nos podemos preguntar por qué es necesario llevar a cabo el proceso de selección de características. Y acá tenemos esencialmente 3 razones. La primera de ellas es la que se conoce como la maldición de la dimensionalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que tendemos a pensar que entre más variables o más características de nuestro set de datos le presentemos al modelo, mejores serán las predicciones. En la práctica esto no sucede. Cuando le presentamos al modelo demasiadas variables, muchas de ellas van a resultar siendo irrelevantes, y lo que van a hacer es, digámoslo así, confundir al modelo, es decir, van a impedir que el modelo detecte adecuadamente patrones en los datos y por tanto no va a ser capaz de generar buenas predicciones. Entendamos esto con un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos construir un modelo que nos permita calcular la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca en una persona determinada, y para ello alimentamos el modelo con estas variables que provienen de diferentes personas: la edad, la altura, el peso, el nivel de glucosa en sangre y el nivel de endeudamiento con una entidad bancaria. Si nosotros, como seres humanos, miramos estos datos, estas variables, pues es evidente que el nivel de deuda
no es una variable relevante y que esté muy relacionada con la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca. Podríamos decir entonces que si alimentamos el modelo con esta variable, pues no va a generar muy buenas predicciones ese modelo. Luego, lo que haría el proceso de selección de características sería precisamente determinar de estas 5 variables que estamos usando inicialmente. El proceso de selección de características nos debería permitir encontrar que esa variable nivel de deuda no resulta relevante y tras esa selección de características entonces alimentaríamos el modelo únicamente con la edad, la altura, el peso y el nivel de glucosa para generar mejores predicciones. Así que la maldición de la dimensionalidad consiste en que si alimentamos un modelo con demasiadas variables no vamos a lograr generar buenas predicciones. La otra razón por la cual usamos la selección de características es porque entre más características tengamos, generalmente se va a requerir más tiempo para entrenar el modelo y más tiempo para generar predicciones con el modelo entrenado. Entendamos esto de forma detallada. Si le presentamos al modelo demasiadas características, terminaremos construyendo un modelo relativamente complejo, con demasiados parámetros e hiperparámetros. De los parámetros e hiperparámetros hablo en un video que dejo por acá enlazado. Y por tanto, al tener un modelo muy complejo, si evaluamos el tiempo de cómputo requerido para entrenarlo y para generar predicciones, pues vamos a tener un tiempo de cómputo relativamente alto. Por otra parte, si al modelo le presentamos, entre comillas, pocas características, pues vamos a tener un modelo un poco más simple, es decir, con menos parámetros e hiperparámetros, y por tanto los tiempos de cómputo se van a reducir. Así que la selección de características nos va a permitir tener menos características, un modelo más simple y menores tiempos de cómputo. Y la tercera razón por la cual resulta aconsejable usar la selección de características es porque muchos modelos tienden a tener lo que se conoce como el overfitting o el sobreajuste, del cual hablo en detalle en un video que les voy a dejar enlazado, pero la idea básica del overfitting es que cuando entrenamos un modelo, la idea es que ese modelo no genere solo buenas predicciones con ese set de entrenamiento, con esos datos conocidos, sino que esas predicciones sigan siendo igualmente buenas con datos totalmente nuevos que el modelo no ha visto previamente. Si tanto con el entrenamiento como con esos datos de prueba el desempeño es muy bueno, pues ahí lo que tenemos es un modelo que es capaz de generalizar, es capaz de tomar unos patrones que encontró en el set de entrenamiento y con datos totalmente nuevos sigue generando buenas predicciones. Cuando esto no ocurre, el modelo genera muy buenas predicciones con el set de entrenamiento, pero con datos totalmente nuevos, el modelo genera predicciones relativamente malas. En ese caso lo que tenemos es una situación de overfitting y esa es la situación que tenemos que evitar. ¿Cómo se relaciona esto con la selección de características? Volvamos al caso de cuando presentamos al modelo demasiadas características, el modelo es muy complejo, tiene demasiados parámetros e hiperparámetros. Un modelo relativamente complejo, si evaluamos su desempeño, va a tender a tener overfitting, es decir, va a tender a funcionar bien con el set de entrenamiento, pero mal con el set de validación. Mientras que si le presentamos menos características al modelo, pues tendremos un modelo relativamente más simple y en ese caso vamos a reducir el overfitting, es decir que con entrenamiento y validación lo que podríamos obtener es un modelo que genera buenas predicciones en ambas situaciones. Muy bien, ya tenemos claro por qué resulta ventajoso utilizar el proceso de selección de características al momento de construir un modelo de Machine Learning, pero resulta que no siempre podremos usar este proceso de selección de características. Entonces, hay situaciones donde se puede utilizar y hay casos en los cuales definitivamente no es posible hacer esta selección. Entendamos cuándo se puede utilizar o cuándo es recomendable usarlo. Volvamos a lo que mencionábamos hace un momento y es que nuestro set de datos es tabular. Es decir, tenemos un set de datos estructurado con un cierto número de columnas, por ejemplo en este caso de la A a la F. Cada una de las columnas es lo que se conoce como una característica o una variable y entonces cuando tenemos datos tabulares, pues podremos usar precisamente selección de características. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay otros tipos de aplicaciones donde por ejemplo podemos usar audio, voz, video, texto, imágenes, que son datos que no vienen en formato tabular y por tanto no podemos hablar explícitamente de cuáles son sus características y por tanto no podremos llevar a cabo procesos de selección de características. Entonces la primera condición es que los datos deben estar en formato tabular o deben ser datos estructurados.
La segunda condición para poder usar la selección de características es que tendremos que usar modelos de Machine Learning entre comillas clásicos, es decir, modelos tipo regresión lineal, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, bosques aleatorios, entre otros, de los cuales también hablo acá en varios videos del canal que les voy a dejar enlazados en la descripción, pero todos estos modelos de Machine Learning clásicos aceptan como entrada datos en formato tabular. Así que en este tipo de modelos sí podemos usar la selección de características. Cuando estamos construyendo modelos un poco más avanzados, que son modelos de deep learning basados en redes neuronales, entonces podremos tener redes neuronales, redes convolucionales, redes recurrentes, redes LSTM o redes transformer. De todos ellos hablo también acá en diferentes videos del canal que les voy a dejar enlazados. Estos modelos de deep learning son capaces de procesar datos no estructurados, como el texto, las imágenes, el video o el audio. Como son datos no estructurados, pues en ese caso no podemos hablar de selección de características. Así que cuando construimos modelos de deep learning, en esos casos no aplicamos ningún proceso de selección de características. Muy bien, en este punto ya tenemos una idea bastante clara de lo que es el Feature Selection y del tipo de situaciones donde resulta ideal utilizarlo. Así que ya estamos listos para ver los principales métodos que podemos utilizar para realizar esta selección. Y aunque existe una gran variedad de métodos que podemos utilizar para realizar la selección de características, podemos dividirlos en tres grandes familias: los métodos de filtrado, los métodos wrapper y los métodos embebidos. Así que entendamos el principio de funcionamiento de cada una de estas familias. En los métodos de filtrado lo que hacemos es tomar las características originales. Si volvemos a nuestro set de datos inicial, teníamos 6 características de la A a la F. La idea es que en los métodos de filtrado tomamos cada característica de forma individual y usamos algún método, usualmente un método estadístico, por ejemplo cálculo de correlación o cálculo de la varianza de la variable individual, y definimos una serie de puntajes. Cuantificamos, digamos, esa importancia de la variable, y después de eso, dependiendo de los puntajes que tengan las variables, definimos un ranking de la variable con el puntaje más alto a la variable con el puntaje más bajo, y en la selección de características lo que hacemos es quedarnos con las top K, donde K es un número que va a ser menor al número de características original, y preservamos únicamente esa cantidad de características. Así que, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, ese valor de K es igual a 3 y lo que hemos hecho es evaluar las 6 características originales y hemos tomado las 3 características con el puntaje más alto. La que tenía el puntaje más alto era la característica E con 0.92, seguida por la C con 0.87 y seguida por la B con 0.81. Y después de eso, con esas características seleccionadas o filtradas, construimos el modelo de Machine Learning. Acá es importante tener en cuenta que en estos métodos de filtrado observemos que la selección de características es independiente del modelo que vayamos a construir posteriormente. Es decir, que ese ranking de características lo construimos con base en la evaluación que hacemos de manera individual de las características, pero sin tener en cuenta cuál será el modelo que construiremos posteriormente. La segunda familia de métodos para la selección de características son los métodos wrapper, que a diferencia de los métodos de filtrado, en este caso los métodos wrapper sí tienen en cuenta el modelo de Machine Learning al momento de seleccionar las características. Y acá en los métodos wrapper tenemos dos enfoques, uno que se llama la selección hacia adelante o forward selection y otro que se conoce como la selección hacia atrás o backward selection. Miremos la selección hacia adelante. Acá el principio es el siguiente: vamos a añadir una a una las características y en cada una de esas iteraciones, a medida que vamos añadiendo una a una las características, vamos evaluando el desempeño del modelo con el fin de que se añadan únicamente aquellas características que en últimas generen el mejor desempeño posible. Entonces entendamos esto de forma gráfica. Primero vamos a comenzar entrenando y evaluando el modelo con cada una de las características por aparte, es decir, que tomamos la característica A, entrenamos el modelo únicamente con la característica A y lo evaluamos. Cuando decimos evaluarlo es calcular su desempeño, eso nos entrega una cantidad numérica. Repetimos ese procedimiento, pero únicamente para la característica B y así sucesivamente hasta cubrir las 6 características, la C, la D, la E y la F. Habremos entrenado 6 modelos, cada uno de ellos con una variable diferente, y lo que hacemos es seleccionar aquel modelo, es decir, en últimas, aquella variable que nos genere
al momento de la evaluación el mejor desempeño posible. Supongamos que al llevar a cabo este primer paso encontramos que de los 6 modelos entrenados, el que tuvo el mejor desempeño fue aquel que entrenamos con la variable B. Luego ya esto nos está diciendo que la variable B por sí sola, sin considerar su combinación con otras variables, nos está generando las mejores predicciones posibles. Así que tomando este resultado como punto de partida, la idea es ahora combinar esta variable B, que ya sabemos que tiene un buen impacto en el desempeño, con cualquiera de las otras 5 variables restantes. Es decir, que tomamos B como referencia y ahora vamos a construir 5 modelos, cada uno entrenado con la variable B en combinación con cualquiera de las otras variables. Entonces combinamos B con A, B con C, B con D, B con E y B con F. Entrenamos estos 5 modelos y de los 5 evaluamos su desempeño y determinamos cuál tiene el desempeño más alto. Supongamos que es el modelo que combina la variable B que teníamos originalmente con la variable D. Teniendo esta información, repetimos el procedimiento. Entonces, añadimos una tercera variable. Tomamos como referencia las variables B y D, entrenamos y evaluamos el modelo con las 4 variables restantes, B y D con la variable A, con la variable C, con la E y con la F. Evaluamos el desempeño de esos 4 modelos y seleccionamos la mejor combinación de variables posible. Cuando se detiene este proceso de selección hacia adelante, se detiene bien sea porque hayamos definido un número máximo de características. Por ejemplo, si definimos que ya son 3 las características con las cuales nos queremos quedar, pues este será el resultado final del proceso de selección. O también podemos detenernos cuando ya encontremos que se ha alcanzado el desempeño más alto posible después de probar las diferentes combinaciones de características. Este sería entonces el método de selección hacia adelante. Y el método de selección hacia atrás pues tiene el mismo principio de funcionamiento, pero a la inversa. Es decir, que en lugar de ir añadiendo una a una las características, lo que hacemos es comenzar con un modelo que es entrenado con todas las características y luego vamos quitando una a una de manera tal que en ese proceso de eliminación vayamos mejorando poco a poco el desempeño del modelo. Así que, de forma práctica, ¿cómo sería? Comenzamos con las 6 características de la A a la F, entrenamos el modelo, lo evaluamos y tenemos un desempeño determinado. Y luego lo que hacemos es comenzar a quitar una a una. Es decir que, por ejemplo, podríamos construir un modelo que tenga las variables de la B a la F, es decir, eliminamos la A, sería el primer modelo que tenemos acá en la gráfica. Un segundo modelo que tenga todas las variables exceptuando la variable B. Un tercer modelo que tenga todas las variables exceptuando la variable C. Otro que tenga todas exceptuando la D. Otro que tenga todas exceptuando la E y otro que tenga todas exceptuando la F. Para cada uno de esos modelos que ha sido entrenado con 5 variables de las 6 que tenemos disponibles, vamos a evaluar el desempeño y escogemos la combinación de 5 variables que nos arroje el desempeño más alto. Supongamos que es la combinación de las variables A, B, C, E y F. Tomando esas 5 variables como referencia, repetimos el procedimiento, es decir que de esas 5 variables la idea es quedarnos con 4, eliminar alguna de ellas y para saber cuál es la que tenemos que eliminar, pues simplemente construimos diferentes modelos con combinaciones de 4 de esas variables. Entonces el primer modelo tomaría esas variables de referencia A, B, C, E, F, pero eliminamos la A. El segundo modelo elimina la B, el tercer modelo elimina la C, el cuarto la D y el quinto la F. Evaluamos el desempeño de esos 5 modelos y, por ejemplo, encontramos que la mejor combinación de variables es B, C, E y F. Tomamos esas como referencia y repetimos el procedimiento. La idea es, por ejemplo, eliminar alguna de ellas. Luego eliminamos en el primer modelo la B, en el segundo la C, en el tercero la D y en el cuarto la F. Evaluamos esos modelos y encontramos, por ejemplo, que la mejor combinación, la que arroja el máximo desempeño posible, es B, C y E. Y si decidimos detenernos en este punto con 3 variables seleccionadas, pues este sería el modelo ganador o esta sería la combinación de variables ganadora. También el otro criterio de parada para detener este proceso iterativo sería detenernos cuando logremos encontrar la combinación de variables que genere el máximo desempeño posible. Y este es el principio de funcionamiento de los métodos wrapper. Y la tercera gran familia de métodos de selección de características es la familia de métodos embebidos. Embebidos se refiere a que el método mismo de selección de características se encuentra o hace parte integral del modelo de Machine Learning que estamos construyendo.
Por ejemplo, en los árboles de decisión y en los bosques aleatorios, de los cuales encontrarán videos acá que les dejo enlazados, este tipo de modelos, por la forma como están construidos, nos permite calcular algo que se conoce como la importancia de las características. Es decir, que al construir el modelo, al entrenar un árbol de decisión o un bosque aleatorio, además de entrenar el modelo nos permite asignarle un puntaje a cada característica dependiendo del nivel de impacto o el nivel de importancia que tenga al momento de generar las predicciones. Eso ya hace parte del modelo. Entonces podemos tomar esos puntajes de importancia de características que generan estos modelos para generar un ranking desde las características más importantes a las menos importantes y definir un umbral que nos permita quedarnos con aquellas que consideremos más relevantes. Estos son precisamente los métodos embebidos, porque no adicionamos nada al modelo, sino que como parte misma del modelo ya tenemos implícitamente el proceso de selección de características. Muy bien, en este video acabamos de entender qué es la selección de características y por qué resulta importante cuando estamos construyendo un modelo de Machine Learning. En últimas, la idea es que cuando tenemos datos tabulares o datos estructurados y modelos de Machine Learning clásicos, no necesariamente todas las columnas o características de nuestro set de datos resultan relevantes al momento de generar predicciones. Y a veces es necesario presentar al modelo menos características para a la vez lograr mejores predicciones. Y existen diferentes métodos para lograr hacer esta selección, entre los cuales tenemos tres grandes familias que son los métodos de filtrado, los métodos tipo wrapper y los métodos embebidos. Así que con esto espero que ya tengan una idea bastante clara de lo que es el feature selection o la selección de características al momento de construir un modelo de Machine Learning, y si les interesa que veamos en detalle alguno de estos métodos, déjenme abajo sus comentarios y en un próximo video podemos ver un tutorial práctico de esa implementación. Y si tienen alguna duda no olviden dejarla acá abajo en los comentarios del video, y si les gustó el video no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a seguir ayudando a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.